Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Imagina la siguiente situación. Tienes un sensor cuya señal de salida dispone de muy poca corriente, como por ejemplo 1 mA o menos, y deseas conectarlo a un diodo LED con su respectivo resistor. Evidentemente el diodo no te va a encender a toda su potencia, ya que no dispondrá de mucha corriente. Para aumentar la corriente salida del sensor sin cambiar su voltaje, vamos a utilizar el siguiente circuito. Este circuito también te puede servir para conectar varios dispositivos a la vez, varios microcontroladores y varios PAM conectados al mismo tiempo a esta salida. Por otro lado, si lo que desea es bajar el voltaje de salida del sensor, podemos utilizar el siguiente circuito. Este circuito te permite reducir el voltaje de salida del sensor desde VO hasta V2 y a la vez aumentar la corriente. En el video de hoy veremos cómo acondicionar la señal de salida de un sensor utilizando amplificador operacional o PAMP. Pero antes de continuar, te invito a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campana de las notificaciones. Veremos cómo aumentar o reducir la señal de salida de un sensor aumentando la corriente del sensor, y veremos tres situaciones de circuito los cuales vamos a simular. Aquí tenemos nuestro sensor con salida VO y acá tenemos nuestro circuito que nos va a permitir aumentar la corriente del sensor. En este caso el sensor que vamos a ocupar va a ser un sensor de presión MPX 4250AP que puede medir hasta 250 kilopascales. El primer pin desde esta vista es el pin de salida y los otros dos siguientes son de alimentación. Por acá tenemos una tabla de su hoja de datos en donde podemos ver las características del sensor. Vemos que puede medir hasta 250 kilopascales, tiene un voltaje máximo de salida o la salida de escala completa de 4.69 voltios cuando es alimentado a 5.1 voltios. Si lo alimentamos a 5 voltios, bueno, podría ser que nos dé un poco menos de. Y tiene una corriente máxima de salida de 0.1 miliamperios, es decir, su corriente a escala completa. Bien, teniendo estos datos, lo vamos a colocar por acá. En este caso VCC va a ser lo mismo que VS y además de eso la alimentación va a ser a 5 voltios, que lo vamos a indicar por acá. Tiene un voltaje máximo de salida de 4.7 voltios y una corriente máxima de salida de 0.1 miliamperios. Vamos a colocar estos datos por acá y en este caso vamos a considerar que lo vamos a conectar a un microcontrolador, pero también lo podemos conectar a varios microcontroladores y OP-amps al mismo tiempo, o bien lo podemos conectar a un diodo con su respectivo LED para anotar las variaciones lumínicas del sensor respecto a la señal que está recibiendo del sensor. Bien, en el caso del microcontrolador, este espera una señal de entrada de 5 voltios, con lo cual la señal de salida en el OP-amp debería ser esos 5 voltios. Por acá tenemos los resistores R1 y R2 y por acá tenemos la salida V2 que debería ser 5 voltios, ya que lo vamos a conectar en este caso a un microcontrolador. El integrado que vamos a utilizar en este caso va a ser el LM324, que contiene 4 PAMPs en su interior. Nosotros vamos a utilizar solamente uno. El pin 4 y el pin 11 están dedicados a la alimentación y el pin 3 y el pin 2 son las entradas. En este caso el pin 3 es la entrada no inversora y el pin 2 es la entrada inversora y el pin 1 es la salida. En el caso de la alimentación vamos a alimentarlo a 12 voltios, ya que nosotros esperamos un voltaje de salida de casi 5 voltios, porque si nos fijamos acá el voltaje de entrada es 4.7 voltios. Como el voltaje de salida tiene que ser aproximadamente igual al voltaje de entrada, es decir, este OP-amp no va a amplificar, quiere decir que tenemos que utilizar un voltaje superior a 5 voltios en la alimentación del OP-amp. Si utilizamos 5 voltios, el OP-amp internamente tiene una caída de tensión, entonces no va a sacar los 4.7 voltios que se esperan acá a la salida, puede que sea que menos. Por lo tanto, si tu salida es de 5 voltios, tienes que alimentar el OP-amp a 12 voltios, es decir, un voltaje más alto. Ahora bien, para determinar el voltaje de salida V2, lo hacemos a través de esta ecuación, que no vamos a utilizar directamente, sino indirectamente para encontrar los valores de R1 y R2. Entonces empezamos diciendo de que el voltaje de salida del sensor tiene que ser igual o aproximadamente igual al voltaje de salida en el OP-amp. Y para esto, pues R1 tiene que ser mucho mayor que R2, porque matemáticamente si esto es mucho mayor que R2, bueno, pues esta fracción se hace 0. Por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis es 1, con lo cual V2 se hace aproximadamente igual a VO. Seleccionamos primero el valor de R2 y le vamos a asignar 1 kilo ohm.
nosotros podemos darle otro valor, como por ejemplo 10 kiloohms, 5.1 kiloohms, valor que vamos a colocar por acá. Y como R1 tiene que ser mucho mayor que R2, en este caso podría ser unas 100 veces mayor que R2, quiere decir que R1 le podemos asignar unos 100 kiloohms, valor que vamos a colocar por acá. Bien, estos valores de R1 y R2 son valores comerciales exactos, con lo cual el voltaje de salida pues debería ser aproximadamente igual a 4.7 voltios. Aunque este paso no es necesario, lo vamos a usar para verificar que el voltaje de salida del sensor VO es aproximadamente igual al voltaje de salida en el op-amp V2. Sustituimos valores VO 4.7 por 1 más R2, que es un K, entre R1, que es 100K. Recordemos que K significa por 1000, con lo cual aquí tendríamos 1 por 1000, aquí tendríamos 100 por 1000. Resolviéndolo paso a paso, 1 por 1000 es 1000 y 100 por 1000 es 100.000. Haciendo todo lo que está en el paréntesis, eso nos da 1.01, así que V2 nos da 4.74 voltios, lo que es aproximadamente igual a la salida en el sensor, que es 4.7 voltios. Este voltaje es máximo, recordemos. Al hacer el sensor pueden haber valores entre 0 y 4.7. Entonces el objetivo principal de nuestro op-amp es incrementar la corriente de salida del sensor. La salida de un op-amp del LM324 es de aproximadamente 20 miliamperios, lo cual lo vamos a indicar por acá. Bueno, al final lo que tenemos es que el voltaje en el sensor se mantiene igual, acá a la salida, pero la corriente se aumenta desde 0.1 miliamperios hasta 20 miliamperios a la salida del op-amp. Y bien, ya estamos aquí en la simulación. Aquí tenemos los resistores que hemos determinado, nuestro sensor y nuestro op-amp LM324. Vamos a colocar un voltímetro DC a la salida para medir su voltaje. También vamos a colocar otro a la entrada. En este caso, bueno, no vamos a conectar microcontrolador, ya que la impedancia de entrada para un solo microcontrolador es infinita, por lo tanto no es necesario indicarlo por acá. Aunque podríamos conectar un LED con una resistencia. Evidentemente aquí tenemos disponibilidad de 20 miliamperios a la salida del op-amp. Bien, vamos a echar a andar la simulación. Y como podemos ver, a 250 kilopascales, que es la presión máxima que puede medir este sensor, dice que tiene una salida de tensión a 4.87 voltios, cuando es alimentado a 5 voltios. Esto difiere un poco de la hoja de datos, que decía que era aproximadamente 4.7 voltios si lo alimentamos a 5.1 voltios, lo cual debería pues dar eso más o menos, 4.7, y de hecho hasta puede medir más presión, lo cual pues no es congruente con la hoja de datos. Pero lo importante acá es ver cómo el voltaje se mantiene aproximadamente igual a la entrada y a la salida del op-amp, y que la corriente aumenta desde 0.1 miliamperios hasta 20 miliamperios, aunque esto no lo podemos determinar a través de la simulación. Ahora bien, por otro lado, si lo que queremos es amplificar la señal de salida VO de nuestro sensor, tenemos que modificar los resistores R1 y R2. Supongamos que queremos amplificar la señal de salida de este sensor de temperatura, cuyo voltaje máximo de salida es de 1.5 voltios y la corriente máxima es de 1 miliamperio a escala completa. Supongamos que lo queremos elevar desde 1.5 voltios máximo hasta 5 voltios máximo a la salida. Lo que tendríamos que hacer entonces es emplear la siguiente ecuación y de acá despejarnos R1 y asignar un valor para R2. En este caso para R2 vamos a dar 51K, valor que vamos a colocar por acá. De hecho se le puede dar cualquier otro valor como 47K, 33K. Yo le estoy asignando este valor para que R1 no me dé un valor demasiado bajo. Bien, entonces tendríamos 51 kiloohms entre V2, el voltaje de salida máximo del op-amp 5 voltios, entre el voltaje máximo de salida del sensor 1.5 voltios menos 1, resolviendo el denominador, recordando que K es por 1000, y resolviendo todo nos da 21.888, es decir 21.8K, lo que si lo aproximamos al valor comercial más cercano, pues tenemos que R1 debería ser 22 kiloohms, valor que vamos a colocar por acá. Y debido a que aquí bueno, el cálculo era para 21.8K y nosotros estamos utilizando un valor aproximado, podría ser que el voltaje LV2 ya no sean 5 voltios, sino un valor aproximado a 5 voltios. Y para esto, bueno, vamos a utilizar esta ecuación que ya les había mostrado
y vamos a sustituir los valores de R1, R2 y VO para hallar el nuevo V2, que debería ser aproximadamente igual, sustituyendo valores, recordando de que K es por 1000, 51 por 1000 quedarían 51.000, acá lo mismo, 22 por 1000, 22.000, resolviendo lo que está dentro de paréntesis, resolviendo esto, al final nos queda que V2 es 4.98 voltios, lo cual es aproximadamente igual a 5 voltios según lo calculado, con una disponibilidad de corriente de 20 miliamperios. Al final lo que tenemos es voltaje de salida del sensor 1.5 voltios, se ve amplificado hasta 5 voltios, estos son voltajes máximos, y con mayor disponibilidad de corriente, ya que aquí bueno solo disponemos de 1 miliamperio y aquí ya disponemos de 20 miliamperios. Y bien, ya estamos aquí en la simulación. Vamos a colocar un par de voltímetros para medir los voltajes de entrada y salida en el op-amp. Bien, vamos a echar a andar la simulación. Vean el voltaje máximo de salida del sensor. Bueno, aquí a 150 grados la salida del sensor, el M35, debería ser 1.5 voltios. Y como a través del op-amp se ve aumentado su voltaje hasta 5, pues tenemos 5 a la salida. A la vez que la corriente se aumenta desde 1 miliamperio que tiene disponible como salida el sensor de temperatura hasta 20 miliamperios acá. Si variamos la temperatura, evidentemente va a variar el voltaje a la salida. Igualmente esta señal se ve amplificada a la salida. Y si colocamos un LED con un resistor acá a la salida, podría ver las variaciones de la temperatura a través de la intensidad de luz del LED. Aunque aquí no se puede observar con mucha claridad los cambios en la intensidad de luz del LED. Si lo montas en físico seguro que lo verás. Ahora vamos a reducir la señal de salida VO de nuestro sensor y aumentar su corriente. Para esto necesitamos cambiar este circuito a este otro circuito. Tenemos que emplear acá un divisor de voltaje al pin 3 de nuestro integrado, y para este caso vamos a utilizar el sensor que utilizamos al comienzo, que tenía un voltaje máximo de salida de 4.7 voltios a escala completa y una corriente máxima de salida a escala completa de 0.1 miliamperios. Pretendemos reducirlo hasta 2 voltios, es decir, su voltaje máximo desde 4.7 voltios hasta 2 voltios. Con el único detalle acá de que no vamos a utilizar una fuente de 12 voltios para alimentar el op-amp, sino una de 5. ¿Y por qué? Bueno, porque la entrada al op-amp viene de un divisor de voltaje que es de menos de 4.7 voltios y su salida es de menos de 5 voltios, va a ser de 2 voltios. De hecho, el voltaje acá a la salida del op-amp debe ser igual a la entrada del op-amp. Es decir, aquí deben ser 2 voltios y aquí aproximadamente 2 voltios también. Con lo cual no necesitamos una fuente de 12 voltios, sino una de 5 voltios. Con lo cual podremos utilizar la misma fuente para alimentar el sensor que para alimentar el op-amp. En el caso anterior, donde utilizábamos diferentes fuentes para alimentar el sensor y el op-amp, aquí utilizamos una fuente de 12 voltios. Pues bien, la misma fuente de 12 voltios podrías haberla utilizado para alimentar el sensor. Si aquí alimentabas con 12 voltios, para la otra, bueno, podrías utilizar un regulador de voltaje 78L05 y la salida la conectas al sensor. De esa manera podías haber utilizado una sola fuente de 12 voltios para alimentar los dos dispositivos. Bien, regresando a nuestro caso, por acá atraviesa una corriente I y por acá atraviesa otra corriente. Pero esta corriente es tan pequeña que la vamos a despreciar para nuestros cálculos. Para calcular la salida V2 lo hacemos a través de esta ecuación. Como sabemos de que el amplificador no va a amplificar, en este caso solo va a mantener el voltaje igual a la entrada y a la salida, R1 debería ser mucho mayor que R2. R2 lo seleccionamos como 1 kilo ohm, valor que vamos a colocar por acá ya, y R1 lo vamos a seleccionar unas 100 veces mayor a R2, es decir, vamos a darle 100 kilo ohms, valor que vamos a colocar por acá, y listo, ya tenemos R1 y R2. Ahora vamos a determinar R3 y R4. R4 lo determinamos a través de esta ecuación. Vamos a sustituir valores, en este caso V2 queremos que sean 2 voltios entre la corriente I. En este caso esta corriente podemos darle cualquier valor que sea menor a 0.1 miliamperios, que es el voltaje máximo de salida del sensor. En este caso vamos a utilizar su valor límite de 0.1 miliamperios. Si hacemos esa división y recordando de que mili es por 0.001, tenemos que eso nos da 20.000 ohms.
es decir 20 kiloohms para R4, aproximándolo al valor comercial más cercano tenemos 22 kiloohms, valor que vamos a colocar por acá ya. Y para determinar R3 lo hacemos a través de esta ecuación, sustituimos valores, tenemos acá VO, que es el voltaje máximo de salida del sensor, 4.7 voltios, menos V2, 2 voltios, entre la corriente I, 0.1 miliamperios, recordando de que mili es por 0.001, y eso nos da 27.000 ohms, es decir 27 kiloohms para R3, y esto nos dio un valor exacto comercial, que lo vamos a colocar por acá. Recordemos que la ecuación para determinar V2 era esta, pero al final no la hemos utilizado realmente. Lo que nos servirá únicamente es para determinar con exactitud el valor de V2. De hecho, esta ecuación la vamos a reducir a esta ecuación, dado los valores que hemos utilizado para R1 y R2. Esto no siempre será así, esto dependerá de los valores elegidos para R1 y R2. Si R1 es mucho mayor que R2, como en este caso, es decir, unas 100 veces mayor en este caso, pues esta ecuación se puede reducir hasta esta. Y la lógica de esto es, bueno, tenemos aquí 100 kiloohms más 1 kiloohm, tenemos 101 kiloohms. Y acá tenemos 100 kiloohms. 101 kiloohms entre 100 kiloohms nos da aproximadamente 1. Con lo cual, pues podemos eliminar esto y esto de la ecuación. Y nos queda VO por R4 entre R3 más R4. Bien, ahora sustituyendo valores. VO 4.7 voltios por R4 22K entre R3 27 kiloohms más R4 22 kiloohms, recordando de que K es por 1000, resolviéndolo paso a paso. Esto nos da 2.1 voltios, que es un valor aproximado del valor que habíamos determinado, que era 2 voltios, cuya salida tiene una disponibilidad de 20 miliamperios. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos voltaje de salida máximo en el sensor de 4.7 voltios a una corriente de 0.1 miliamperios, y por acá tenemos un voltaje de salida en el op-amp reducido hasta 2.1 voltios con una disponibilidad de corriente de 20 miliamperios. Y bien, ya estamos aquí en la simulación, tenemos todas las resistencias calculadas. En este caso vamos a utilizar el sensor de presión MPX4250 y vamos a colocar un par de voltímetros para medir el voltaje a la salida del sensor y a la salida del op-amp. Y vamos a echar a andar la simulación. Bien, según lo calculado, cuando el voltaje máximo de la salida del sensor era 4.7 voltios, la salida debería ser 2.1 voltios a la salida del op-amp, lo cual está bastante bien, bastante aproximado. Y así cualquier otra variación de tensión pues se ve reflejado a la salida del op-amp. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir y te invito a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campana de las notificaciones. Muchas gracias.